Entonces, recuérdenlo, el título de este estudio es Esto lo cambia todo. Cómo el Evangelio transforma tu juventud. Levante las manos, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Porque voy a hablar a jóvenes. Entonces, si no se sienten jóvenes, pues ya desde ahí arrancamos mal. Pero bueno, por la mayoría, o si no es que todos son jóvenes todavía, entonces este mensaje, este estudio bíblico es, es para ti. Esto lo cambia todo, cómo el Evangelio transforma tu juventud. Y les voy a leer algo, quiero que escuchen con atención, que escuchen las siguientes palabras y en su corazón piensen con cuáles de las siguientes palabras se sienten identificados. ¿Sale? Escuchen. Si la salvación dependiera de ser una buena persona y hacer buenas obras, yo sería el primero en sentirme orgulloso. Desde pequeño nací en una iglesia cristiana, tengo nombre bíblico, me bauticé cuando era un adolescente y sobre todo me congrego en el Rey ya viene. Wow. No le hago mal a nadie, al contrario, doy siempre moneda a los pobres y ayudo en los quehaceres de mi casa. Saco puro 10 en la escuela, estoy por obtener mi título profesional y soy el mejor en mi trabajo. Leo mi Biblia, escucho música y prédicas cristianas, oro por los alimentos y hasta sirvo en la iglesia, hasta pongo los cantos, gloria a Dios. ¿Escucharon eso? A ver, ¿cuántos nombres bíblicos hay aquí? Israel, ¿sí o no? Gamaliel, Elizabeth, ¿qué? Ah, Ebenezer, sí, sí, gloria a Dios. Hasta se siente algo cuando digo Ebenezer. Bienvenidos muchachos, tomen asiento. ¿Cuántos de aquí están desde chiquitos en la iglesia? Pues fíjense, ya hay varios identificados. ¿Cuántos de aquí ya están bautizados? Ya, ese es un poco menos. ¿Cuántos de aquí escuchan música cristiana? Puro Bad Bunny. Híjole. Bueno, ya hasta ahí la dejamos y no vamos a ir de mal en peor. Entonces estábamos diciendo, leo mi Biblia, escucho música y prédicas cristianas, oro por los alimentos y hasta sirvo en la iglesia. Pero, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que lo que antes consideré con valor para poder salvarme a mí mismo, en realidad no sirve. Entonces lo he dejado todo porque lo considero como algo insignificante comparado con lo que Cristo hizo por mí. Si alguien me preguntara qué deseo en esta tierra, hay una sola cosa: conocer cada día más a mi Salvador. De tal manera que cuando todo acabe y yo me encuentre delante de la presencia de Dios, Él me acepte, no por ser una buena persona, ni por hacer buenas obras, porque en realidad no lo soy, no soy una buena persona, sino quiero que Dios me acepte por confiar en Cristo, pues esa es la única manera en la que Dios acepta a un hombre pecador como yo. ¿Con cuántas de estas cosas se sintieron identificados? Algunos, ¿verdad? Con el nombre bíblico, otros con el puro 10 en la escuela, otros con la música cristiana. Pero, ¿y en la segunda parte? ¿Cuántos confían solamente en Cristo como su Salvador? Han dejado de confiar en sí mismos y en sus supuestas buenas obras para depositar plenamente su confianza en el Señor. ¿De cuántos de ustedes su único deseo es conocer cada día más a su Salvador? ¿De cuántos de ustedes se puede decir que valoran a Cristo por encima de todas las cosas? Normalmente cuando escuchamos a alguien hablar así, no, yo dejo todo por Cristo, yo amo a Cristo sobre todas las cosas, mi único deseo es conocer a Dios, yo leo mi Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo tengo a Dios por encima de todas las cosas, yo me quiero dedicar a servir a Dios, yo quiero predicar el Evangelio. Entra una curiosidad en nuestro corazón, como que no entendemos qué pasó, qué hay en el corazón y en la vida de esta persona para que actúe de esa manera. Inclusive
algunos tachan a esas personas de locos. No, pues este brother, quién sabe qué le pasa, ¿no? O sea, no me imagino toda mi vida sirviendo a Dios. No me imagino toda mi vida deseando amar a Dios, glorificar a Dios, predicar el evangelio. No, no me lo imagino. O sea, Dios está bien ahí en la iglesia, Dios está bien ahí en la alabanza, pero Dios en la escuela, Dios con los vecinos, Dios con la familia, Dios en todos lados. No, no, no. Yo sí soy cristiano, pero no soy tan religioso, dicen algunos. Entonces, como que entra en nosotros una curiosidad. ¿Qué loco dejaría todo por conocer solamente a Cristo? ¿Por qué alguien diría que lo más importante en su vida es Jesús? No sé si a ustedes les ha pasado, no lo doy por sentado, pero a mí sí me pasaba mucho antes de conocer al Señor, antes de que el Señor salvara mi vida. Yo veía a otras personas entregadas al servicio de Dios y yo decía, o sea, ¿qué sucedió en la vida de esas personas para que actúen de esa manera? Y sí, sí, no lo niego, pido perdón por ello. A veces algunos de ellos sí los tachaba de locos. No, este brother está loco. No, yo mi carrera universitaria, yo mi trabajo, yo dinero y yo para adelante. Ellos que se queden atrás. Pensamos, por ejemplo, no solamente en estos hombres de que nosotros vemos en nuestro día a día, sino también hay hombres en la Biblia que actúan de esta manera. Hombres que dejaron todo por seguir a Cristo, hombres que abandonaron su comodidad, sus privilegios, su dinero, inclusive, incluso su familia, su vida misma para seguir a Cristo. No solamente los hombres de la Escritura, no solamente aquellos que nosotros conocemos, sino también la historia da testimonio de hombres así, los mártires de la iglesia. ¿Alguien ha escuchado de los mártires de la iglesia? Bueno, hombres que estuvieron dispuestos a ser quemados, a ser usados como antorchas de fuego para alumbrar las ciudades de noche, a hombres que estuvieron dispuestos a ser hervidos en aceite, a hombres que estuvieron dispuestos a ser sacrificados por el Evangelio, por Cristo. Porque en su vida lo más importante es Jesús. Y nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y este loco, estos locos, pues, qué había en ellos? La respuesta es que ellos conocían el Evangelio. Esa es la respuesta. Ellos conocían el Evangelio. Y la pregunta que surge inmediatamente a esto es, ¿qué es el Evangelio? Lo pueden leer ahí en pantalla, está, ¿qué es el Evangelio? Y nos da una cita, que es Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Quería anotar todas mis citas. Pero se me pasó, así que voy a estar buscando rápidamente. Ahora sí que esgrima bíblico. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos da la respuesta. Porque no me avergüenzo del evangelio, estas son palabras de Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo aquí da la definición del evangelio y el por qué él no se avergonzaba de predicarlo. Aunque ustedes no lo crean, estas palabras que acaban de leer transformaron o han transformado y siguen transformando vidas enteras. Si ustedes han leído o han escuchado acerca de la historia de Martín Lutero, este versículo fue el que transformó la vida de Martín Lutero. Este versículo destalló la bomba de la Reforma Protestante. Este versículo es el que a nosotros hoy en día nos diferencia de las sectas que se han apartado de la palabra de Dios. Y dice uno, unas cuantas palabras. No, es el evangelio. ¿Están de acuerdo? Es el evangelio. Recuérdenlo, nosotros nos preguntamos, oigan, pues este loco, ¿por qué deja todo para seguir a Cristo? La respuesta es, porque ellos conocen el evangelio. El evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, la palabra de Dios nos da testimonio, la historia nos da testimonio, nuestra vida nos da testimonio de que el evangelio lo cambia todo, lo transforma todo. Porque recuérdenlo, es
el poder de Dios. En el griego esa palabra poder de Dios habla de dinamita, por así decirlo, para más rápido entenderlo. El evangelio es la dinamita de Dios. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio lo cambia todo. El evangelio cambia nuestra identidad. El evangelio cambia nuestra historia. El evangelio cambia nuestra comunidad. El evangelio cambia la manera en la que vemos nuestro pecado. El evangelio cambia nuestras disciplinas. El evangelio cambia nuestro crecimiento, nuestro tiempo y hasta nuestras relaciones. En sencillas palabras, el evangelio lo cambia todo. Entonces es importante que conozcamos el evangelio. Porque como le digo, la vida misma nosotros vemos. Es más, algunos de los que están aquí para rápido, ustedes me conocieron antes que el evangelio transformara mi vida. Y pues no pueden decir que yo soy el mismo antes de ello. Hubo algo en mi vida que lo transformó todo en mi vida. Y eso fue el evangelio. Y en la vida de todos los creyentes ha sucedido lo mismo a lo largo de la historia, a lo largo de la narración bíblica. Es importante entonces que nos acercamos y conozcamos el evangelio, el que es el poder de Dios para salvación. Naciones enteras han sufrido cambios gracias al evangelio. Una perspectiva rápida. Ustedes ven una clase de vida distinta de la que se vive en México a diferencia de Estados Unidos, ¿sí o no? Sí, ¿no? Es más, ustedes han escuchado hablar del sueño americano, ¿no es así? Bueno, en sencillas palabras, así históricamente, rápido hablando. ¿Quiénes llegaron a la parte norte de América, allá arribita de nosotros? Los ingleses, ¿están de acuerdo? Gente que tenía su vida, sus costumbres fundamentadas en el evangelio. ¿Quiénes llegaron aquí? ¿Quiénes nos conquistaron? Los españoles. Gente que tenía fundada su vida y sus tradiciones no en el evangelio, sino en la tradición de la Iglesia Católica. Bueno, vean cómo las bases en el evangelio pueden marcar una gran diferencia en todos los sentidos. Porque, no lo duden, el evangelio lo transforma todo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este estudio bíblico, valga la redundancia. Cómo el evangelio transforma nuestra identidad, nuestra historia, nuestra comunidad, la manera en la que vemos nuestro pecado, nuestras disciplinas, nuestro crecimiento, nuestro tiempo y hasta nuestras relaciones. Pero bueno, cuando hablamos de este tema, nos enfrentamos a dos problemas. El primero, el desprecio hacia nuestra juventud, y el segundo, hacia falsos testimonios. ¿Cuál es el primero? El desprecio a nuestra juventud. Ustedes han escuchado hablar de la típica frase, es que estamos chavos, estamos jóvenes. Este no es el tiempo para conocer el evangelio, dicen algunos. Este no es el tiempo de buscar a Dios. Este no es el tiempo de estar encerrados en la iglesia. Este no es el tiempo de estar desaprovechando mi tiempo leyendo la Biblia. No. Este es el tiempo de la rebeldía, ¿sí o no? Este es el tiempo de la punzada. Este es el tiempo para desobedecer a los padres y hacer lo que se me pegue la gana. Si se dan cuenta, detrás de todas esas ideas se desprecia nuestra juventud. Como eres joven, tú no tienes la posibilidad de conocer el evangelio y que el evangelio transforme tu vida. Eso es lo que te dicen esas mentiras. Tú estás chavo. Tú ahorita es normal que seas rebelde. Es normal que te quieras salir por el camino izquierdo. No, 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 no. No es normal. No es normal. Porque la vida misma da testimonio que el evangelio puede transformar tu niñez, tu adolescencia, tu juventud y todas y cada una de las etapas de tu vida. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12? Que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo había sido un niño que había conocido desde esa niñez las sagradas escrituras. El evangelio enseñado por su abuela y su madre había transformado su niñez y eso se veía reflejado hasta su
juventud. Y Pablo no le dice, oye, es que estás joven, estás bien chavo. No, Timoteo, no pierdas ahorita tu tiempo. ¿Cómo que vas a ser pastor de la iglesia de Éfeso? No, tú ahorita debes estar en los reventones, escuchando a Bad Bunny, perreando. Eso no fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿o sí? Al contrario, tu juventud es un tiempo perfecto para que el evangelio impacte a través de tu vida la vida de otras personas. Y nos enfrentamos a otro problema, falsos testimonios. Porque yo les digo muy bonito, no, el evangelio transforma vidas, el evangelio transforma sociedades enteras. Y seguramente alguno pensó, no, pues mi papá dice creer en el evangelio, pero si lo conociera el hermano Emilio, ¿cómo habla en la casa? ¿Cómo nos trata? No, si mi hermano Emilio habla muy bonito del evangelio, pero si conociera a mi mamá que dice conocer el evangelio, y aquí en la iglesia está bien entregadita a Dios, no, pero llegando a la casa saca el sartén y se lo avienta en la cabeza a mi papá. ¿Sí o no? Mejor no contesten. Nos enfrentamos hacia eso, hacia falsos testimonios, lamentablemente. Gente que dice seguir a Jesús, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin resultados. Y es verdad, o sea, nosotros si dijéramos, bueno, en Jesús no hay cambio, en Jesús no hay una transformación, el evangelio no es el poder de Dios, pues sí, ¿a quién le importa el cristianismo? ¿A quién le importa el evangelio? Pero ahí les va. Lo opuesto también es verdadero, porque si Jesús lo cambia todo, vale la pena arriesgarlo todo por seguirle a Él. Y debemos dejar de ver los falsos testimonios, porque son eso, falsos testimonios. No hay evangelio verdaderamente en esa vida. Ahora, no estamos diciendo que cuando el evangelio transforma la vida ya no haya errores, ya no haya pecado. No, todos nos equivocamos. Seguimos siendo pecadores tristemente, pero hay arrepentimiento en nuestra vida. ¿No es así? Eso es lo que marca la gran diferencia. Y hay un constante crecimiento en el deseo ferviente por seguir la palabra de Dios. Entonces, no se queden con la idea de, es que son falsos testimonios. Entonces, más bien, son testimonios verdaderos de gente que realmente conoce a Dios y sus vidas no tienen nada que ver. No, son falsos testimonios. Son gente que no ha creído verdaderamente en el evangelio. Pero debes de dejar de ver esos falsos testimonios y comenzar a ver en tu vida lo que el evangelio puede hacer, puede transformarla completamente. Porque recuérdalo, si el evangelio tiene el poder de cambiarlo todo y la historia, la Biblia, la vida misma que estás viviendo, has visto a gente que ha sido transformada completamente por el evangelio, vale la pena arriesgarlo todo por conocer este mensaje y por dejar que transforme tu vida. Jesús no tiene seguidores de medio tiempo, Él lo demanda todo. Porque cuando Él te salva a través del Evangelio, Él lo cambia todo, no lo olvides. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, ya les he dicho, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy vamos a ver, recuerden, el próximo mes vamos a ver una siguiente y el próximo mes con la ayuda de Dios una siguiente. Pero hoy vamos a ver que el Evangelio transforma nuestra identidad. Si están anotando, anótenlo así. El Evangelio transforma nuestra identidad. Y tenemos ahí en letras pequeñas, Pablo es un ejemplo de ello. Recuérdenlo, sí, nos enfrentamos ante falsos testimonios, gente que dice seguir a Jesús, pero su vida no ha sido transformada. Pero también hay verdaderos testimonios en el que el poder de Dios, que es el Evangelio, se ha manifestado. Pablo es un ejemplo de ello. Todos hemos escuchado hablar aquí del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado hablar del apóstol Pablo? A ver, díganme algo del apóstol Pablo. Era perseguidor de la iglesia antes que el Señor salvara su vida. ¿Qué más? Saulo. Saulo de Tarso.
¿Ok? Al- Ciudadano romano, muy bien. ¿Alguien más? No, si hacemos una buena competencia de Biblia aquí. ¿Nadie más? Ya vamos a citar Filipenses. Sí, circuncidado al 8.º día, de la tribu de Benjamín. Encontró al Señor Jesús. ¿Dónde? ¿Camino a dónde? A Damasco. Bueno, pero nadie ha mencionado algo de lo que Pablo menciona del mismo. Él era pecador, como tú y como yo. ¿Están de acuerdo? Pablo era pecador como tú y como yo. Él dice, de los pecadores yo soy el primero, es decir, el peor de todos, ahí estoy yo, dice Pablo. Soy yo el peor de todos. Él era perseguidor de la iglesia, por ahí lo mencionaron bien, en su odio hacia Jesús. Un versículo que narra muy bien este sentir de Pablo se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Para los que van llegando, recuerden, son bienvenidos, 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 bienvenidos. Estamos hablando, recuerden, el estudio bíblico se titula Esto lo cambia todo, cómo el evangelio transforma tu juventud. Y entonces habíamos dicho que el evangelio es el poder de Dios para salvación, que la Biblia, la historia y nuestra vida misma da testimonio que el evangelio tiene poder para cambiar y para transformar todo. Y en este momento estamos viendo cómo el evangelio transforma nuestra identidad. Así que eso fue lo único que se perdieron, apenas vamos agarrando motores, ¿vale? ¿Qué dice Hechos capítulo 9, versículo 1? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Escuchen esa parte. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta es una imagen de la Biblia que es como si Pablo estuviera. Así estaba. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Estaba totalmente supurando su odio contra los que seguían a Jesús. Entonces recuerdo, él era pecador, era perseguidor de la iglesia y la Biblia nos da testimonio que Jesús viene a su encuentro y salva su vida. Ahí caminó. ¿A dónde? A Damasco. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa? Todo en la vida de Pablo cambia radicalmente. Sus sueños, sus anhelos, sus metas, sus pasiones. Y dejamos de ver a este Pablo del que nos enseña Hechos 9:1, alguien que estaba, recuérdalo, supurando en odio contra la iglesia del Señor, a un Pablo que le escribía a los filipenses lo siguiente, dice Filipenses capítulo 1, versículo 8, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento. Leí el 9, perdón. El 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo pasó de ser contra la iglesia del Señor un oso, una fiera así que le acaban de arrebatar a sus crías, a pasar a ser un osito de peluche. Ay, Pablito, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sin duda, en Pablo había habido un cambio totalmente radical. Pasó de ser un perseguidor voraz contra la iglesia del Señor a ser un fiel seguidor de Jesús, el principal de todos los apóstoles, un servidor de la iglesia, un amante del cuerpo de Cristo. Una gente que se entregó, una persona que se entregó en alma, cuerpo y mente por el bien de los demás. ¿Qué pasó en su vida? El Evangelio. ¿No es así? El Evangelio no es otra cosa más que la manifestación de la gloriosa presencia de Jesucristo. Y eso se había manifestado en la vida del apóstol Pablo. Pablo encarnó lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús, lo que significa ser una persona verdaderamente transformada por el Evangelio. Y Pablo
lo definió así. Miren, acompáñenme a lo que dice Filipenses capítulo 3, y en este versículo nos vamos a detener más. Si quieren poner un separador, se los voy a agradecer. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente, dice Filipenses 3, 8 al 11, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces nos preguntamos, a la luz de este versículo, si nosotros decimos que el Evangelio transforma nuestra identidad y que Pablo es un ejemplo de ello, nos preguntamos, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo se ve una vida transformada por el Evangelio? La respuesta la acabamos de leer. Filipenses capítulo 3, del versículo 8 al 11, nos está definiendo qué es un cristiano. ¿Cómo se ve una vida transformada por el Evangelio? Porque según Pablo, según estos versículos de Filipenses 3, 8 al 11, un cristiano, alguien que ha sido transformado por el Evangelio, 1, atesora a Cristo. 2, desprecia todo lo demás. 3, pone su fe solo en Cristo. 4, le conoce. 5, sufre por él. Y 6, se parece a él. Así que, ¿por qué no vamos viendo una a una? Aquí lo van a poder ver en pantalla. Una a una la definición de qué significa ser un verdadero cristiano. Una vida verdaderamente transformada por el Evangelio. Recuérdalo, nos hemos enfrentado ante falsos testimonios. Yo nunca he mencionado aquí, un cristiano es alguien que viene todos los días a la iglesia. Hay gente que viene todos los días y no son cristianos. Un cristiano es alguien que escucha música cristiana. Hay gente que escucha música cristiana y no son cristianos. Su vida no ha sido transformada por el Evangelio. Pero en Filipenses 3, 8 al 11, vean la pantalla por favor, pueden contemplar las características de alguien que es un verdadero cristiano. Recuerda la primera, un cristiano atesora a Cristo. Alguien que ha sido transformado por el Evangelio, alguien que su identidad, recuérdalo, es lo que estamos viendo hoy. Alguien que su identidad ha sido transformada por el Evangelio, atesora a Cristo. Dice Pablo, una vez más, Filipenses 3:8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y más adelante, para ganar a Cristo. ¿Están de acuerdo? De ahí el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Más adelante, para ganar a Cristo. Para un cristiano, para alguien que ha sido transformado por el Evangelio, Cristo es el tesoro más grande que existe. Sobre esta tierra no hay tesoro que se pueda comparar a Cristo Jesús. Todos nosotros hemos visto películas, ¿no es así?, de buscando el tesoro. Y vemos ahí hombres arriesgando su vida por aquella leyenda que se dice en tal cueva, en tal lugar, se hallará un tesoro. Y arriesgan su vida y se esfuerzan y cuando llegan al tesoro es lo doble, lo triple de lo que se imaginaban, de grandioso, ¿no es así? Bueno, según Pablo y estos versículos dice que ni eso se puede comparar a Cristo. Nada es comparable, dice Pablo, con Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y se acuerdan que yo les decía que la historia da testimonio de que el Evangelio transforma la vida de las personas, transforma la identidad de las personas. Y la historia nos ha dado testimonio de que hay gente que atesora a Cristo por encima de todas las cosas.
uno de ellos, llamado Jim Elliot, que cerca de sus 29 años, allá por la década de los 50, decidió dejar su ciudad, su hogar, su familia, para ir y predicar el evangelio a una tribu llamado los Guarani. Es un poco complicada la pronunciación, por lo menos para mí. Una tribu del Amazonas, de esas que vemos en los documentales, sí los han visto, ¿no? Gente que está totalmente apartada de la civilización. Pero él dejó su casa, él dejó a su familia, él dejó a su esposa, haciendo una remarcación a eso, a su corta edad, 29 años, para ir y predicar el evangelio a esta tribu. ¿Saben lo que le pasó? Casi, casi. Casi, casi se lo comieron. Lo mataron, literalmente, lo mataron. Y Jim Elliot dijo algo antes de morir que me parece muy interesante y que refleja esto. Jim Elliot dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Escucharon eso? No es tonto el que da lo que no puede retener. ¿Qué no podemos retener? Nuestra vida. ¿O alguien de aquí puede retener su vida? No. Dice, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué no podía perder él? ¿Qué tenía seguro? Su más grande tesoro. ¿Quién? Cristo. El Evangelio. La salvación. ¿Recuerdan las palabras que se encuentran en Mateo capítulo 13, versículo 44? Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 44. Jesús habla de una parábola que se ha titulado, el tesoro escondido. Además, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces imagínate la imagen. Va un hombre aquí pateando, imagínense allá en el pueblo de carpinteros, ahí solo el pueblito, en un campo, de repente, y chin, se tropiezan con algo. Y entonces excavan un poco y se encuentran el tesoro más grande que han visto en toda su vida, lo más valioso. ¿Qué hacen ustedes? Pues lo que hizo este hombre, ¿no? Vamos, agarró el autobús de regreso, Emilio, ya me voy. Oye, ¿y a dónde vas? No, ya me voy. Y luego Emilio se entera que llegaron a su casa y entonces empezaron a vender todo, su carro, su casa, su ropa. Bueno, yo les pregunto, ¿qué pensarían de ese hombre? Este brother está loco. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay personas al principio que decimos, oye, ¿y este brother por qué sirve a Dios? ¿Por qué todo Dios? En la escuela Dios, en la iglesia Dios, en los vecinos Dios, en la calle Dios. ¿Por qué sirve a Dios de esa manera? ¿Por qué ama a Dios? O sea, ¿qué hay en él? Le pasó lo que a este hombre. ¡Pum! Se tropezó con algo y contempló el más grande tesoro que había contemplado en toda su vida. Así es cuando el evangelio transforma, llega verdaderamente a la vida de una persona. Y aunque los demás dicen, oye, brother, este brother está loco. ¿Cómo que vendes tu casa? ¿Cómo que vendes tu carro? ¿Cómo que dejas todo por una sola cosa? Es que tú no conoces lo que yo conozco. El tesoro más valioso. ¿Quién? Cristo. El reino de los cielos. El evangelio. Así Jim Elliot estuvo dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo, por predicar a Cristo, porque el evangelio había transformado su identidad al punto que él, como un verdadero cristiano, atesoraba a Cristo por sobre todas las cosas. Para aquel que ha sido transformado por el evangelio, para aquel que su identidad ha sido transformada por el evangelio, Jesús no es solo parte de su vida. Diosito. Cuando estoy enfermo, ahí sí Dios. Cuando tengo problemas, ahí sí Dios. Hasta algunos se van a ver reflejados. Hicieron su examen a la prepa, ¿no?
a la universidad. Ah, ahí sí se acordaron de Dios. Y hasta Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, brothers. Jesús no es parte solamente de mi vida, decía Jim Elliot, decía Pablo, lo digo yo, Jesús es mi vida. Es mi más grande tesoro. Miren, ninguno de nosotros, o por lo menos la mayoría, no vamos a ser martirizados, a menos que sí Dios les haya llamado a ser misioneros allá en el Medio Oriente, por ejemplo, donde el cristianismo es castigado y entonces den su vida de ese modo por el Evangelio, ¿no? Bueno, si Dios les ha llamado a ello, gloria a Dios. Pero si nos quedamos de este lado en Occidente, por lo menos ahorita, no sé qué pueda pasar después, nosotros tenemos la bendición de poder decir a viva y alta voz que somos cristianos y no ser martirizados por ello. Sin embargo, estamos llamados a morir diariamente por el Evangelio, por Cristo. Jesús lo dijo en esas famosas palabras de Lucas 9:23, ¿se acuerdan? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y muera cada día. A mis privilegios, a mi comodidad, a todo lo que sea necesario con tal de valorar mi supremo tesoro. ¿Quién es? Cristo. Sale. Número 2. El verdadero cristiano desprecia todo lo demás. Pablo lo dice, regresando ahí a Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Más adelante, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura. ¿Cuánto? Todo. ¿Escucharon eso? Todo. Y algunos se preguntan, bueno, ¿de verdad Pablo está diciendo todo? Pero la universidad es importante. El trabajo es importante. ¿Sí o no? El dinero es importante. La comida es importante. Y podemos sacar una y otra vez otra lista y otra lista hablando de las cosas que son importantes. Y sin duda, algunas de ellas son importantes. Sin duda, algunas de ellas no son pecaminosas. El punto es que cuando nosotros, como cristianos, como gente que hemos sido transformados por el Evangelio, nuestra identidad ha sido transformada, cuando comparamos esas cosas importantes con Cristo, carecen de importancia. Carecen de importancia. Son insignificantes comparadas con el supremo valor de Cristo. Esa es una vida transformada por el Evangelio. Miren, para que entiendan esto un poquito más, por favor vayan a Lucas, capítulo 14. Y esto es un ejemplo claro de lo que hace el Evangelio en la vida de una persona. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo me quedo así de, ¡uah! Acabo de leer bien. Jesús me está diciendo que debo de aborrecer a mi padre y mi madre y a mi mujer. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando la Biblia, por ejemplo, también dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué está tratando Jesús de decir aquí? Jesús no nos está pidiendo que odiemos a nuestros padres, que odiemos a nuestra esposa, que odiemos a nuestra familia. No, Él no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que cuando tú compares tu amor por Él, tu amor por Cristo, con el amor por tus seres queridos, este amor, el de que se da hacia los seres queridos, parezca odio comparado con el amor que tienes hacia Él. Ojo, no nos está pidiendo que odiemos a nuestra familia. No, recuérdelo, una comparación. Una comparación. Es como ahorita, yo llego y le regalo un iPhone a Gadiel, un ejemplo. ¿Cómo te sentirías, Gadiel?
¿Te sentirías amado? Sin duda. ¿Quién te regaló un iPhone? Pero ¿qué pasaría si en ese mismo momento yo llego y a Elizabeth, por ejemplo, le regalo un Mercedes-Benz, una casa blanca como la de Peña Nieto, y le regalo 10 caballos del mejor linaje, y le regalo una corona de la reina Isabel, y así me la paso? ¿Te sentirías de la misma manera en la que te sentías anteriormente? Parece que lo odio. Ya no parece que lo amo, pero no lo odio. En realidad lo amo, ¿no es así? Nosotros estamos llamados a amar a nuestra familia, pero cuando lo comparemos ese amor con el amor que tenemos para con Cristo, es eso, incomparable. Parece que ya no vale nada. La universidad es importante. ¿Cuántos de aquí están en la universidad? Levanten la mano. Bueno, en la escuela. ¿Qué? ¿Nadie estudia? ¿Pura secundaria trunca o qué? No, la escuela es importante. ¿Cuántos de aquí trabajan? Levante la mano. Eso es todo. Y los que trabajan, pues obviamente ganan dinero. Es más, ¿cuántos de aquí tienen un celular? Levanten la mano. Ok. La pregunta es, comparado con Cristo, ¿tu amor para con Cristo supera ese amor que tienes para con estas cosas? ¿Realmente parece que desprecias todo lo demás cuando se trata de escoger a Cristo, de amar a Cristo, de servir a Cristo? Ese es el punto del que Jesús está hablando. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pablo lo hizo. ¿No es así? Pablo lo hizo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin embargo, Pablo no dejó de trabajar, ¿están de acuerdo? Pablo no dejó de comer en cosas importantes, pero no más importante que Cristo. Y cuando se trataba de escoger Cristo o mi comodidad, Cristo o mi trabajo, Cristo o mi escuela, Cristo, 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 el más grande tesoro. Si ellos dijeran en tu trabajo, oye, como cristiano ya no puedes participar aquí, ¿dejarías de ser cristiano o renunciarías a tu trabajo porque valoras más a Cristo y desprecias todo lo demás? En la escuela podría pasar lo mismo. Con tus amigos, ¿qué pasaría? ¿Qué estás dispuesto a perder por Cristo? ¿Vives como si Jesús fuera mejor que todo lo que posees? El punto es estar dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. ¿Por qué? Recuérdalo, porque cuando se compara con Cristo es basura, dice Pablo. Basura. Miren la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Le voy a meter intensidad porque el tiempo vuela. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Son ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco. Hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo estuvo dispuesto a despreciar su comodidad, su salud inclusive, su bienestar, su trabajo, el dinero, lo que sea, por Cristo. Porque un verdadero cristiano, alguien que ha sido transformado por el Evangelio, atesora a Cristo y desprecia todo lo demás. Punto número 3. Un verdadero cristiano, ¿sí ven los de allá? Lo giro así, ¿sí? ¿Todos lo ven? Va. Un verdadero cristiano pone su fe solo en Cristo, dice el versículo 9.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque cuando se atesora a Cristo, cuando se atesora a Cristo por encima de todo, se hace aún por encima de nuestros propios méritos. Si yo entro ahorita a Instagram, a Facebook, un mensaje predominante de las redes sociales y del mundo hoy en día es: cree en ti mismo, escucha tu corazón, déjate guiar por lo que dictamina tu sentir, tus sentimientos. Pero eso es contrario al Evangelio, totalmente contrario. Porque la Biblia habla de una realidad que acontece a todo hombre. Miren, acompáñenme al libro del profeta Jeremías y escuchen los versículos a continuación. Jeremías capítulo 17, por ejemplo. Yo por eso les digo, tomen café, tomen té. Si alguien no se sirvió café o té, puede levantarse a hacerlo, por favor. Que ya se están durmiendo. Un cafezazo, ¡pum!, los va a levantar. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice Jeremías entonces en este versículo, inspirado por Dios? Que tu corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. Ni siquiera conoces la profundidad de la maldad que hay en tu corazón, es lo que dice Jeremías. Pero el mundo hoy en día dice: no, déjate guiar por tu corazón, déjate guiar por lo que dictamine tu mente. Mentira. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué más nos dice Jeremías acerca de la realidad del hombre? Si ustedes retroceden una hoja ahí en el capítulo 13, miren lo que dice el versículo 22. No, mentira, es el 23. Escuchen esto. Mira, leamos desde el 22. Jeremías 13, 22 y 23. Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Cuál es la respuesta? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Pregunta el Señor: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Yo se los pregunto hoy. Yo soy morenito, ¿no? Era güero, pero mi mamá me sacaba mucho al tianguis y me hice morenito. Por mucho que yo me eche cloro, por mucho que yo me talle con jabón sote, no me voy a aclarar. ¿Están de acuerdo? Es lo que está diciendo el texto. ¿Mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas. Por mucho que un leopardo se rasque y se rasque y se rasque, jamás sus manchas serán cambiadas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Para aquellos que su vida no ha sido transformada por el Evangelio, esta es una realidad. Siempre escogen el mal. Siempre escogen lo que es malo. Y cuando aparentemente escogen lo que es bueno, siempre detrás hay una intención mala. Doy al pobre, pero para tomarme una foto para el Face, para que me vean y me aplaudan los demás. No, yo estudio y le echo ganas para recibir gloria de los hombres. ¿No es así? Y tantas cosas más. Piensen un momento. Si yo en este momento, y ya se los he dicho, ¿verdad? Otras veces, sacara el chip que tienen en su mente, si lo tuvieran, ese chip que acaba de grabar todos sus pensamientos, actitudes, deseos, lo que vieron y lo que hicieron, aun cuando nadie los estaba viendo, y lo pusiera en esta pantalla y lo reprodujera delante de todos ustedes, ¿cómo se sentirían? ¿Orgullosos o avergonzados? Ahí saldría hasta lo que piensan de la vecina. ¿En serio? ¿Podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Dice el Señor. Y luego miren lo que dice capítulo 2, versículo 22, hablando acerca de esta misma realidad. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, que es el cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
La realidad que a todos como hombres nos acontece se llama pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, por mucho que te laves con jabón, jamás dejarás de escoger lo que es malo, a menos que el Evangelio venga a transformar tu vida, tu corazón. ¿A través de qué? ¿A través de esto? A través de la fe. ¿En quién? En Cristo. Esta es la realidad de todo hombre. Isaías también nos dice que aún nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trampos de inmundicia delante de Dios. Lo que el hombre tiene en más alta estima, que dice, no, Madre Teresa de Calcuta, la Rosa de Guadalupe. Jesús dijo, lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Abominable. Y la realidad de todo hombre, que es el pecado, lo va a llevar ante una consecuencia, que es enfrentarse ante un Dios que es santo. Levante la mano, ¿cuántos se creen buenas personas? O sea, si lo creen, levántenla. Entonces, si nadie la levantó, ya te iba a pasar, pamba. No, no es cierto. Si todos se creen, si nadie se cree buena persona, entonces quiere decir que nos creemos malas personas. ¿Están de acuerdo? No somos personas buenas a veces haciendo cosas malas, somos personas malas a veces haciendo cosas buenas. Entonces, ¿cuántos de aquí se creen personas malas? Levanten la mano. Bueno, fácil. ¿Cuántos de aquí alguna vez han hecho una maldad? Somos personas malas. ¿Cuántos de aquí alguna vez han mentido? ¿Cómo llaman a una persona que miente? Fuerte, mentirosa. Como le gritaron a su hermana cuando se robó su Choco Crispies y no les dijo una mentirosa. ¿Cuántos de aquí alguna vez han tomado algo que no es suyo? Aunque sea los 2 pesos del cambio de las tortillas de la mamá. ¿Cómo llamamos a una persona que hace eso? Ratero, como al Chavo del 8, ¿ah? Ratero. Ay, perdón, eso sí. Ok. Miren lo que dice el Salmo 5 a la luz de lo que acabamos de decir de nosotros mismos. Este salmo sí está bien bueno para ponerlo en una canción un domingo. Recuerden, los salmos son eso, ¿no? Son cantos. Miren lo que dice el Salmo 5 a partir del versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Cuántos levantaron la mano cuando dijimos quién había hecho una maldad? Bueno, Dios no se complace en eso. ¿Cuántos levantaron la mano cuando dijimos quién era persona mala? Dice el salmista, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. ¿Alguna vez has pecado? Tienes un problema. Te vas a enfrentar delante de un Dios que dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Cuántos habían dicho una mentira alguna vez en su vida? Vean las consecuencias. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La realidad de todo hombre es que ha pecado. Y el problema es que se va a enfrentar delante de un Dios que no tolera el pecado. ¿Alguna vez has escuchado una frase que dice, Dios ama, ¿cómo dice? Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Eso es una mentira. Eso no dice la Biblia. Aquí la Biblia está diciendo, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si no, Dios enviaría al infierno al pecado, no al pecador, ¿están de acuerdo? Pero Dios va a enviar al infierno al pecador. Bueno, si hasta aquí nos quedamos y hoy oramos y nos vamos a casa, pues son puras malas noticias. Todos estamos condenados entonces y todos vamos a perecer bajo la ira de Dios. Pero hay una buena noticia y eso es lo que significa evangelio, evangelión, una buena nueva. ¿Cuál? ¿Cuál es la buena noticia? Que hace aproximadamente 2000 años vino un hombre, quien era Dios encarnado, a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Esa vida sin mentira, esa vida sin maldad, esa vida sin lujuria, esa vida sin chisme, esa vida sin robo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida en perfecta obediencia a la ley de Dios.
Sin embargo, ese hombre, quien era Dios encarnado, Jesucristo, murió. Y nos preguntamos, ¿por qué? Si solamente los pecadores mueren, porque la paga del pecado es muerte. La respuesta que nos da la Biblia es que murió por los pecadores. Es decir, ese hombre vivió por nosotros y murió por nosotros. ¿Qué necesitamos para obtener la salvación? Ese regalo divino. Esto, la fe en Cristo. Cristo es la esperanza para el pecador. Aborrece Dios el pecador, dice la Biblia, ¿no es así? ¿Por qué creen que Cristo sufrió de esa manera? ¿Por qué creen que Cristo murió de esa manera? Porque toda la ira de Dios cayó sobre él para que tú y yo seamos libertos, seamos librados, seamos realmente libres de la condenación y del pecado en nuestra vida. Un verdadero cristiano, alguien que ha puesto su confianza en el Señor, no confía en sus obras. Ah, no, yo porque predico. No, sí, no, ya, una mansión en el cielo. No, si yo le doy moneda a los pobres, no, hombre, yo ya estoy más para allá que para acá. No, yo leo mi Biblia, no, yo canto, no. Dice Pablo, todo eso es que basura, basura, basura. Yo voy a ser salvo, más bien yo soy salvo, yo voy hacia el cielo, no por mis méritos, sino por los méritos de ¿quién? De Cristo. Eso es el evangelio, muchachos. Eso es lo que transforma la vida de las personas. Y por eso dice Pablo en el versículo 9, cuando yo muera y me encuentre delante de Dios, dice el versículo 9 en Filipenses 3, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ay, aquí estoy yo, Dios, no, yo que obedecí la ley. No, no quiero tener mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por mis méritos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ven? La única justicia que salva es la justicia de Cristo. La única obra que salva es la obra de Cristo. Los únicos méritos que salvan son los méritos de Cristo. Y un verdadero cristiano deposita toda su confianza en Él. En Él. Romanos capítulo 5, versículo 1, no lo sabemos de memoria. El cristiano puede decir, justificado pues por la fe. ¿Ven? Es un regalo de Dios. Porque aún esa fe no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo también de Dios. Y hemos sido declarados justos a través de la fe, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Aquel que nos decía en el Salmo 5, aborrezco a los que hacen maldad. Aquel que tenía su ira puesta sobre nosotros, la puso sobre Cristo. Y ahora nosotros somos declarados, ¿qué? Justos. Cuando el Padre mira a un cristiano, ya no lo ve a él, ve a Cristo a través de él. ¿Y por qué creen que vamos a poder entrar al cielo? Ay, porque somos bien buena gente. No, porque vamos a estar revestidos de la justicia de Cristo. Esto vale más que todo el oro del mundo, jóvenes. Un verdadero cristiano conoce a Cristo. Dice el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque la salvación y la vida eterna, recuérdalo, joven, consiste en eso, conocer a Dios, lo dijo Jesús. Y recuérdenlo, lo estudiábamos en el campamento. Una cosa es conocer de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. Un verdadero cristiano, alguien que ha sido transformado por el evangelio en su identidad, conoce a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos en el Facebook? Hay unos que tienen aquí hasta 700 y suben una foto y como 120 likes. Pero de esos 700 solamente conocen como a 5 en persona. O sea, solamente a 5 los conocen verdaderamente. Porque aunque de los otros conozcas su familia por las fotos que suben, en qué trabaja, por los estados que sube, la música que le gusta, etcétera, etcétera, en realidad no lo conoces. Así mucha gente, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, sí, yo he escuchado del hermano Emilio Jr.,
Ah, sí, Dios, sí, sí, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en los exámenes. Pero no conocen a Dios. Un verdadero cristiano conoce a Dios. Porque la salvación es eso, jóvenes. Restaurar nuestra comunión que teníamos para con Dios. Esa que se perdió en la caída. Nos separó de Dios el pecado. Y ahora a través de Cristo podemos ser una vez más amigos de Dios. Es más que amigos. Digan ustedes, sus hijos. Sus hijos. Y penúltima, sufre por Cristo. Dice, llegar a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Jóvenes, el sufrimiento está garantizado para todo creyente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. O sea, esta es una promesa el que vamos a sufrir por causa de Cristo. Es el precio por seguir a Cristo. Y recuérdalo, si no estamos sufriendo, deberíamos preguntarnos si realmente estamos viviendo una vida a la luz del Evangelio, una vida transformada por el Evangelio. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Yo estoy recién experimentando lo que es la universidad, pero no puedo hablar de otra cosa. O sea, de verdad no puedo. Imagínense, las clases son en línea y ya todos saben que soy cristiano. Yo digo, imagínate, presencial, pues me voy a poner a predicar ahí en lugar del maestro. O sea, no es coto, no puedo hablar de otra cosa. Me encargaron una tarea del Renacimiento y recordé la Reforma Protestante y mi trabajo fue de la Reforma Protestante. Y ahí por ahí salen 2, 3 comentarios porque estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hay sociología y pues como que la sociología no me cuadra mucho en mi forma de pensar y entonces como que interrumpo ahí un poquito y oigan, pero pues es que eso es medio ilógico. Y la Biblia dice esto y esto y esto. Tarde o temprano, ¿qué me va a pasar en esa universidad? Pues voy a sufrir persecución. ¿Están de acuerdo? O sea, no me van a echar el pastorcito, ahí viene el padrecito, ahí viene el aleluya. Sí pasa. Pero si no estamos sufriendo por causa del Evangelio, algo mal está pasando. Seguramente no estamos viviendo a la luz del Evangelio. Seguramente nuestra vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio. ¿Qué corazón tendría aquel que sabe que su familiar, que su amigo, que el vecino, si muere hoy sin Cristo, va a perecer una eternidad en el infierno y no decirle nada, no hablarle del Evangelio? Oye, pregúntatelo hoy. ¿Tienes amigos, familiares y conocidos que no sepan que eres cristiano? En un hijo de Dios, eso no acontece. Porque el Hijo de Dios, todo el mundo sabe que su vida ha sido transformada por el Evangelio, aunque eso le cause ¿qué? Sufrimiento. Sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento están las promesas de Cristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo, no teman a los que pueden matar, ¿qué? El cuerpo. El alma no pueden hacerle nada. ¿Están de acuerdo? Antes bien, recuerden esto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese versículo hay una promesa, en esos versículos hay una promesa sensacional. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Te imaginas en ese momento glorioso que Cristo diga de ti, Él es mío? Sí, Él es mío. Su vida fue transformada por el Evangelio y dio un testimonio vivo de mi gloria. Hey, Padre, hey, ángeles, Él es mi hijo. Wow. Eso vale más que todo el oro del mundo. Pero está lo contrario. Si alguien me niega delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre y de mis ángeles. Por último, el verdadero cristiano llega a parecerse a Cristo. Jóvenes, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Dice Pablo, una vez más en Filipenses 3, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Imagínense, Pablo llevaba su deseo de ser semejante a Cristo
al punto de la muerte. O sea, decía, inclusive yo quiero ser semejante a Él en su sufrimiento, en su padecimiento, en su muerte. Sufrir por el bien, sufrir por la justicia, sufrir por el evangelio. Y si eso implica la muerte, pues también implica la vida. Que en la vida Pablo se asemejaba a su Señor, viviendo en obediencia al Padre, no importando el costo. Y ese es el propósito de nuestra salvación, jóvenes. Que esa imagen divina que se ha distorsionado por la caída, ahora a través de la salvación sea ¿qué? Restaurada. Porque Dios, jóvenes, no solamente nos salva a través del evangelio del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Dios nos salva para hacernos santos. Y de eso va a tratar el resto del estudio y lo que vamos a ver a los meses siguientes. Porque el evangelio, recuérdalo, lo cambia todo. ¿Cómo te relacionas con tus padres? ¿Cómo te relacionas con tu esposa? ¿Cómo te relacionas inclusive con tu novia? Tu escuela, en tu trabajo, en tu diario vivir, tus pensamientos, tus anhelos, tus planes, todo es transformado por el evangelio. Porque el evangelio nos muestra nuestra desesperada condición, la gravedad de nuestro pecado y nuestra única esperanza, la misericordia de Dios. Porque recuérdalo, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Que dejes de ser un mentiroso, un lujuriento, un ladrón, un avaro, dice Rafita, ratero. De verdad. El evangelio transforma nuestra identidad. Ya no somos los mismos. No tenemos los mismos anhelos, los mismos deseos, los mismos planes, los mismos proyectos. Vivimos a la luz de lo que Dios está haciendo en este mundo. Reconciliando. Ya no nos adoramos a nosotros mismos, adoramos a Dios junto con los que comparten la misma esperanza que nosotros. Aquí en la iglesia, algunos dicen, ay, qué aburrido venir a la iglesia. El evangelio no ha transformado tu vida. El orgullo, la avaricia, la lujuria, el descontento es hecho a un lado para darle paso a la santidad, el amor por nuestros hermanos, el amor por los perdidos y un deseo ferviente por servir a Dios y a su iglesia. La Biblia ya no es un libro más. Es ese manjar ahora en el que nuestra boca se deleita. Podemos ver lo que nos han dicho siempre, que es la palabra de Dios. Ya no escuchamos ni vemos lo mismo, ya no hablamos igual, ya no nos conducimos igual. Nuestro tiempo ya no lo invertimos en lo mismo, en las mismas cosas. No, todo se cambia. Nuestras relaciones familiares, emocionales y amorosas jamás vuelven a ser iguales. Todo esto muestra una vida transformada por el evangelio. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos de Cristo y vivimos para Cristo, con Cristo y solo en Cristo. La verdad para nosotros es que los seguidores de Jesús, sean jóvenes como nosotros o viejos y de cualquier edad, solo pueden encontrar una verdadera identidad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 y 17 es el último versículo. Se los leo en la nueva versión internacional. Dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Joven, te pregunto hoy, ¿cómo el evangelio transformó tu vida? Porque que quede claro, el evangelio lo cambia todo. 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 Tienen ahí 3 preguntas que pudieron responder. Examinémosla a la luz de este estudio. La primera pregunta fue, si alguien te pidiera que definieras en una frase quién eres, ¿qué responderías? ¿Qué es lo que te define? Ya no les voy a preguntar a cada uno, ¿no? Ya. Va a salir aquí el Rafita hasta como Cuauhtémoc Blanco. No, a mí lo que me define es el América. Ya no. Examínenlo. En la Biblia encontramos definiciones como la de Pablo. Palabra fiel es esta y digna de recibir
por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que definía Pablo, el Evangelio. O Juan Calvino decía su definición de él mismo: depravado por naturaleza, pecador por elección, salvo por gracia. ¿Qué era lo que definía la vida del teólogo Juan Calvino? El Evangelio. ¿Qué es lo que te define a ti? ¿El fútbol? Ahí está México, el bronce, todos lo celebran. No, mi Cristo tiene el oro eterno. ¿Qué es lo que te define? ¿Las redes sociales? Esa belleza es pasajera, esa belleza es falsa y sus filtros. La belleza de mi Cristo es incomparable, inmarcesible, eterna. Para ti, ¿qué es el Evangelio? Pregunta número 2. Algunos respondieron tal vez, no, pues portarse bien. No, eso no es el Evangelio. Al contrario, el Evangelio lo que te está diciendo es que tú no te puedes portar bien, que eres un pecador, pero que hay una esperanza para ti, que es Cristo el Señor. Y que Él puede transformar tu vida, tu identidad de manera completa y perfecta. Y por último, ¿cómo el Evangelio ha transformado tu vida? Y lo triste es que algunos de ustedes dejaron esa respuesta en blanco. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha transformado su vida. Porque siguen siendo los mismos. Y lamentablemente peor cada día. Pero jóvenes, la salvación ahí les hablan, ahí vienen por ustedes. La salvación es un regalo de Dios. No cuesta nada, porque ya le costó a Cristo todo. Lo único que necesitas es depositar tu confianza en Cristo y Él te salvará de tu vil condición. El Evangelio transforma nuestra identidad, el Evangelio lo transforma todo. Y les pedí a tres jóvenes que si nos pueden dar un breve testimonio de cómo el Evangelio ha transformado sus vidas. Yo por mí les preguntaba a todos, pero algunos de ustedes dejaron sus hojas en blanco y eso es triste, pero hoy puede cambiar eso. Así que le pido a Leonardo, por favor, Leo, si puedes pasar y si le pueden prestar un micro. Me gustaría preguntarle a Leonardo cómo el Evangelio ha transformado su vida. Si llega hasta acá el micro, ¿sí? Para que pases acá, Leo. A ver, Leo. A ver, yo me hago más para acá. Así está ahí. Leo, ¿cómo el Evangelio ha transformado tu vida? Porque la pregunta última es, ¿cómo el Evangelio cambió tu vida? Porque nos queda claro, el Evangelio lo ha venido a transformar todo en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, si quieres, retírate el cubrebocas y platícanos un poquito de cómo el Evangelio ha transformado tu vida, Leo. Bueno, pues yo creo que principalmente, o sea, llevo 7 años aproximadamente siendo cristiano. Y de los 10 años para abajo, pues yo creo que he sido muy joven. Soy muy joven todavía, pero a esa edad no creo que, o sea, cuando conocí la iglesia no creo que Dios haya tenido un llamado tan especial a mi vida o tan determinante, pero Tranquilo, tranquilo, estamos en confianza, ¿no? Ahí está. A ver, unas palmas a Leo para que se le pasen los nervios. Dice Leo, no. Creo que un abrazo, dice. Cristo ha cambiado mi vida en varios aspectos. Ajá. Y, por ejemplo, voy a tocar algunos Sí, por separado. por favor. Primeramente, mis metas en mi vida. Yo creo que aún cuando conocí la iglesia a los 10 años y estuve aquí, no sé, como 4 aproximadamente o algún tiempo, no tenía una meta en mi vida como, este es como el punto máximo, como a esto quiero llegar. No era como que tuviera un trabajo, no era como, pues a tal edad quiero tener una casa y mi familia y mi carro y así. No, nunca he tenido eso. Pero últimamente o de un tiempo apenas acá,
cuando Dios ha tocado mi vida en mayor manera, creo que mi sentir es como, se podría decir como el de Pablo más o menos, cuando dice que es- sigo, continúo al blanco, Ujú. Prosigo a la meta, al prosigo a la supremo meta, llamamiento. Sí, quisiera ser el hombre perfecto enteramente, como también dice su palabra, preparado para toda buena obra. Y no seré hipócrita, obviamente, soy un pecador, un vil pecador, pero eso es una de las cosas que realmente yo creo que el Evangelio ha cambiado en mi vida, puesto que ahora a la luz de las Escrituras puedo darme cuenta de que quiero ser ese hombre que dice Pablo y ese hombre que Jesucristo describe, poder ser como Él, poder ser un cristiano realmente, lo que es ser un cristiano, ser alguien como Cristo. Eso es lo que me gustaría hacer y esa es una de las metas, la meta principal, no una de las metas, la meta principal que quiero en mi vida. de ahí se desprenden todas, ¿no? Sí, porque estuve, bueno, no estuve investigando, pero, o sea, Eh, es una meta es pues solo una, no hay varias metas. sí, claro, Quisiera que la meta sea esa, exacto. que ser el hombre perfecto, bueno, ser el hombre perfecto, de ahí ya sí salen los objetivos, los planes. Entonces, tú definirías principalmente la transformación de tu vida al Evangelio en el propósito de tu vida, que ha sido transformado y tu meta ya no es como la meta de algunos jóvenes de no ser el que tenga las chavas más guapas a su lado, no el más seguidores en TikTok, no el Luisito Comunica, siempre Luisito Comunica, es que estoy afanado con etcétera, etcétera, sino tu meta, en lo que he visto es un cambio radical en cuál es tu meta, que es ser como Cristo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, yo Perfecto. creo que a través de eso, o bueno, en el camino hacia esa meta, los planes que yo tengo y que he visto que el Evangelio, que yo me he dado cuenta y que pues mi familia, porque más que nada porque mi familia es la que está siempre conmigo, Ujú. se ha dado cuenta y me hemos platicado muchas veces en familia de que yo quiero tener, o sea, llegar a esa meta, pero para llegar a eso, poder atravesar un camino de servicio a Cristo primeramente, servicio a su iglesia, a esta congregación, Sí. servicio a mis hermanos en Cristo. Y siempre, aún creo antes de ser cristiano, como, bueno, Dios nos ha predestinado desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, dice, Sí. ¿no? Desde antes de la creación, pero yo creo que Dios siempre ha tenido ha puesto eso en mi corazón, de poder ser alguien que lo sirva en la iglesia, que lo sirva con los hermanos y que lo sirva en cualquier parte, porque, o sea, si quiero estudiar una carrera, quiero tener un trabajo, tener una familia, pero poder reflejar a Cristo en mi vida a través del servicio que yo hago, que yo hago para Él. Y donde quiera que estés. Sí, para bien. cualquier cosa. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Leo. Y ahora, a ver, unas palmas, por favor. Gracias, Leo. Entonces, pregúntense ustedes, ¿les ha pasado lo mismo? O sea, su plan, su meta ha sido transformada a la luz del Evangelio, como dice Leo. O sea, no es que yo diga, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar. No, aún en el trabajo, aún en la escuela, donde quiera que yo esté, mi meta es ser como Cristo, ser como Cristo. Esa es una vida transformada por el Evangelio. Gama, por favor, si nos puedes acompañar, también le pedí a Gama que nos diera breve testimonio. Gama, la pregunta la misma. ¿Cómo el Evangelio ha transformado tu vida? Bueno, Dios les bendiga a todos, chicos. ¿Cómo ha transformado el Evangelio mi vida? Bueno, ha hecho grandes maravillas Dios. Yo no tengo mucho de ser recién convertido. Yo nací en una iglesia cristiana desde que estaba pequeño. Mis papás siempre fueron cristianos. Si realmente ustedes me preguntan cuántos años tengo de que Jesús, de que Dios me llamó a mí, 2 años, año y medio más o menos, en el año del 2019. Yo sufrí una pérdida muy dolorosa. Mi padre tuvo un accidente, cayó de las escaleras. En sus últimos momentos de vida yo pude ver reflejado a Cristo, porque él, a pesar de que su cerebro estaba a punto de estallar, por así decirlo, pues sus palabras de él eran reflejándose una adoración a Dios. Entonces yo cuando vi eso dije, pues realmente esto tiene que ser verdadero. Todo lo que me han dicho ha sido verdadero. En ese momento Dios no me llamó todavía al arrepentimiento, sino simplemente fue un llamado. A raíz de ese accidente yo empecé a buscar, a querer conocer más de Dios, pero lo estaba haciendo de una manera de hacerlo con mis propias fuerzas.
de querer portarme bien con mis propias obras. Hay una parábola que incluso habla eso, que hay personas, no sé si te acuerdas, Emilio, si te acuerdas me ayudas. Hay una persona que lucha con sus propias obras y se porta bien durante un tiempo, pero después vuelve a regresar a lo mismo. Yo estaba siendo una de esas personas. Pasó el tiempo, la gracia de Dios llegó a mi vida, puso un arrepentimiento, comprendí depender completamente de su gracia en todo, porque tenía que ser así. Yo he luchado con muchos pecados y es eso, o sea, cuando comprendí que Dios me llamó a mí, empecé a dejar esas cosas, pero no con mis propias fuerzas. Le empecé a decir, Dios, tengo este pecado que sé que te ofende a ti, ayúdame a quitarlo. Y me gusta mucho lo que dice Pablo en el libro de los Filipenses, que dice, aquel que inició la buena obra, ¿quién la inició? Fue en Dios, no fui yo, fue Dios. La perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, de eso yo dependo. Platicaba con Emilio hace poco y le dije, creo que he comprendido mucho los propósitos de Dios en mi vida. Yo he tenido muchos planes, aquí está él y mi novia. Ella sabe que si Dios no me hubiera rescatado, yo estuviera tal vez en otro país. A mí me encanta mucho estudiar diferentes cosas sobre mi materia. Ahí yo quisiera estar ahorita en España estudiando, eso es lo que yo quisiera, pero Dios quiso otra cosa y le agradezco por ello. Porque ahorita mi mayor propósito, dice Pablo en los Filipenses, para mí el vivir es Cristo. No se refiere tanto a una vida como nosotros la concebimos, como la concibe la psicología, como la concibe la sociología, el humanismo, sino se refiere a un propósito de. Y mi mayor propósito ahorita es en todo glorificar a Dios. Sí, pasamos mucho sufrimiento, yo te puedo decir que las pruebas han estado muy duras. He luchado mucho, no con mis propias fuerzas, Dios me ha ayudado en este tiempo, pero todo ha sido para su gloria. Y realmente si ustedes me ven aquí y yo ahorita dijera me voy a ir a predicar afuera y se van a convertir por el poder del Espíritu de Dios y me voy a ir allá, no me voy a ir al cielo por esas obras, me voy a ir por la mayor obra que hizo Jesús en mi vida hace miles de años. Y ahorita, bueno, ese es mi propósito, honrar a Dios. Como decía, ya no les voy a repetir lo que dijo Leo porque sería repetirlo. Creo que cuando todos recibimos un mismo espíritu, tenemos ese mismo sentir y vamos hacia la misma meta. Mi propósito es glorificar a Dios por medio de mi matrimonio, glorificar a Dios también honrándoles a ustedes, sirviéndoles a ustedes, predicar el evangelio. Eso es algo que también ha trabajado mucho en mí y es algo que yo también me arrepiento mucho porque aún yo conociendo de Dios, no conociendo a Dios, en mi escuela tocamos un tema hace tiempo donde se pudo haber predicado el evangelio, fue la Reforma Protestante, no sé si recuerdas, Eli. Se tocó ese tema y yo me quedé callado y ahorita lo recuerdo y le he pedido mucho perdón a Dios por ello, porque dije, ¿qué oportunidad dejé en no predicarles el evangelio a todos mis amigos? Ahorita, amigo, que veo, pues quiero predicarle, quiero meter el tema, igual comparto lo mismo de Emilio. A veces son muy duros y no se dejan, pero es el mismo sentir que pone el Espíritu de Dios en nosotros y ese es el propósito, glorificarlo a Él con toda mi vida. Me gustaba un artículo que leía que escribía John Piper, cómo glorificar a Dios tomando un jugo de naranja, porque lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Ya sea que comáis o que bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces yo de igual forma me gusta hacer muchas cosas. Tengo un equipo de fútbol que dirijo ahí a mis niños, trato de mostrar a Cristo reflejado, la forma de cómo me dirijo con ellos, con respeto. No tengo la oportunidad de predicarles tanto el evangelio ahí porque pues es cuestión de trabajo, hay veces hay cosas que no se pueden, pero la oportunidad en la que tenga trato de hacerlo. Y pues bueno, eso es todo, chicos. Muy bien, gracias, Gama. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de los falsos testimonios? Pero así como hay falsos testimonios, también hay verdaderos testimonios. Yo he visto a Cristo ciertamente en la palabra de Dios, en mi vida, pero también he visto a Cristo en la vida de otros hermanos. Y el papá de Gama, por ejemplo, es un caso. Él dice, a través de ese testimonio que mi papá me dio, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia difícil, o más bien, tanto de la enfermedad, sino ya al borde de la muerte, reflejar a Cristo todavía, tener nuestra confianza en Cristo. Que jóvenes, un deseo de todos nosotros como creyentes que hemos sido transformados por el evangelio es reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Entonces vean el cambio que puede traer el evangelio. Ciertamente el evangelio lo transforma todo. Dani, por favor, también a Dani. Ellos tres fue a quienes pedí que me ayudaran con esto.
Dani, igual, ¿cómo el Evangelio ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida, por favor? Bueno, chicos, antes de decir esto, yo quisiera decirles algo. Creo que este es el tema, uno de los temas más importantes que pueden escuchar en toda su vida. El tema del Evangelio en ustedes y este tema, cómo el Evangelio puede transformar su vida. ¿Y saben por qué? Porque están en la edad de adolescentes y jóvenes de donde se define todo el rumbo de nuestras vidas, todo el rumbo de su vida. Y si decidimos en esta edad darle todo a Dios, entregar nuestra vida a Dios, conocerle por medio del Evangelio, se los apuesto que su vida cambia y su vida se va a transformar en una vida buena, hablando de un sentido. Se evitarían tantas cosas del pecado, todas las consecuencias que trae el pecado por no haber obedecido o por no haber rendido su vida a una cierta edad a Cristo. Porque todo lo que hacen ahora, todo lo que yo he hecho en mi adolescencia, en mi juventud, se los apuesto que repercute hasta el día de hoy. Todo lo bueno repercute y todo lo malo también repercute. Así que de verdad, no se vayan hoy olvidando esto. Esto es una de las cosas más importantes que ustedes pudieron y pueden escuchar en toda su vida. Y bueno, el Evangelio ha transformado mi vida de una manera tan simple. Creo que diario yo recibo un regalo y es el regalo del perdón de Dios. El regalo de su gracia. Y quizás si Gama y Leo no lloran, quizás si yo sí pueda llorar por los que ya me conocen. Yo cuando yo tenía 15 años, yo llegué a Cristo. Desde antes yo venía, solo me traían mis tías a los cantos, a los eventos y todo. Y desde ese tiempo Dios hizo una obra muy padre en mí y puso en mi corazón yo servirle o dedicar al menos mi vida para Él, por medio de su evangelio y por medio del servicio que Él ponía en mi corazón a hacerlo. Y eso ha cambiado todo hasta el día de hoy. Y creo que todo lo que vimos el día de hoy era como si me estuvieran describiendo a mí, todos los puntos. El sufrir, porque a veces, ¿saben? Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo en nuestra adolescencia, a veces no queremos porque decimos, es que esta es la edad más chida para tener novia, es cuando todos me buscan, es cuando tengo un buen de amigos, es cuando hay un buen de fiestas, cuando piensas que tienes todo el mundo a tus pies. Y ¿saben? Cambiar eso por tener a Cristo es lo mejor que pueden tener. Porque yo no iba a fiestas realmente, pero ahora veo toda la consecuencia de mis amigos. Y no digo que ir a una fiesta es malo, pero lo que implica ir a una fiesta que no es cristiana sí es malo, porque hay drogas, hay sexo, ya todos saben eso, hay alcohol, hay tantas cosas que perjudican, ¿sí se dice así, verdad? Perjudican, y a una edad que llegan como a mi edad, a la edad de Emilio, a los que ya están casados e incluso a los que ya tienen hijos, de verdad que eso les perjudica. Cambiar su vida por tener a Cristo es lo mejor. En ese caso, como yo les comentaba, de hacer un lado las cosas del mundo, y como lo veíamos yo quiero, repetir un poco de los puntos, y es atesorar a Cristo, porque si entendemos a esta edad que nuestro mayor tesoro es Cristo, entendemos una cosa que yo creo que es muy especial, y lo podría decir con esta palabra, y es entender el valor que tenemos. El valor que tenemos en Cristo. Y el valor que tenemos en Cristo es saber que Él nos ha amado y que entregó su vida por nosotros solo por amor. No hay valor más grande que eso. Y si tenemos ese valor en nosotros, si ustedes como niñas, como adolescentes y los hombres también lo tienen, su vida cambia. Porque entenderán
tantas cosas tan distintas, entenderán su valor, entenderán el valor que tiene su cuerpo, entenderán el valor que tienen sus amigos, entenderán el valor incluso que tienen de que no cualquiera va a llegar y porque les baje el sol, la luna y las estrellas van a caer, porque saben, su valor está en Cristo y saben que ese mismo valor y saben que Cristo ya les ha preparado a alguien para ustedes a su cierto tiempo y que va a ser mucho más disfrutable y que les va a traer mucho gozo. Y el otro punto que a mí me es Aquí están, ¿eh? Sí. Ya los puse. ok, desprecia todo lo demás. A veces el despreciar todo lo demás es uno de los puntos más difíciles que tenemos. Como yo les decía, despreciar ir con tus amigos de fiesta, despreciar la cerveza, despreciar las drogas, despreciar todo eso es difícil y a todos nos ha pasado. Nadie aquí puede decir, a lo mejor algunos no los probaron, pero al menos yo creo que sí todos estuvieron tentados en hacerlo. Pero cuando despreciamos eso, tenemos una mejor recompensa y que es Cristo. Y otro de los puntos que más me llamó la atención es sufre por Cristo. A veces como jóvenes, como adolescentes no queremos sufrir y esto yo lo he escuchado de muchos y yo lo pensaba de mí. Yo decía, es que mis amigos ya no me van a hablar. Si saben que soy cristiano, ya no me van a hablar. Si saben que conozco de Dios, ya no van a quererse juntar conmigo. Pero ¿saben? Vale más tener a Cristo que tener 1000 amigos. Porque podemos tener 1,000,000 de likes. Si suben una foto, tienen 1,000,000 de likes. Pero yo una vez me hacía esta pregunta. Yo decía, ¿y cuando yo necesito que ellos oren por mí, a cuántos de esos quizá 20 que tenga, a cuántos yo les puedo mandar un mensaje de orar por mí? Eso también se lo pueden preguntar ustedes. Así es. ¿Sufres por Cristo? ¿O realmente estamos sufriendo por nuestras propias cosas que nosotros queremos? Porque a veces sufrimos más por lo interno que tenemos que realmente por sufrir por Cristo. Ahora, en mi caso, como yo les decía, creo que yo soy un perdonado hijo de Dios. A diario batallo tantas cosas con pecados, pero Cristo siempre ha estado ahí. Y yo sí les puedo decir que el haber entregado mi vida, que el haber consagrado mi vida y parte de mi tiempo a Dios es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Si ustedes tienen una carrera, si ustedes tienen una escuela, ¿saben qué es eso de parte de Dios? Una bendición y un regalo. Así es. Y si lo tienen, es todo por gracias a Dios. No es por todo lo que se hayan esforzado ustedes. Yo recuerdo una vez que mi papá nos dijo, ¿quieren hacer algo extraordinario en su vida? Todos piensan, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una casa, yo quiero tener tantas cosas, pero nada más volteen allá enfrente, vean toda la calle. Está llena de casas y está llena de carros, pero ¿cuántos de ellos tienen a Cristo? ¿Cuántos de ellos tienen la verdadera paz? Y yo rápido que les quiero contar algo. Cuando yo iba a la prepa, yo tenía un amigo que tenía mucho dinero. Él ya tenía 16 años y ya tenía permiso para conducir. Y tenía el mejor celular, tenía la mejor ropa y su papá le daba un carro del año cada año, literal. Y yo recuerdo que él una vez fue a mi casa y nos sentamos a comer, se sentó mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. ¿Y saben qué fue lo que me dijo cuando terminamos todo eso? Me dijo, ¿sabes? Yo quisiera tener lo que tú tienes. Y yo le dije, ¿pero qué yo tengo que tú no tengas? O sea, realmente. Me dijo, yo quisiera que mis padres y mis hermanos se sentaran un día a comer como lo hacen contigo. Sus papás estaban separados, sus papás estaban divorciados y por más que él tuviera todo el dinero, todas las cosas que necesitara, no tenía a Cristo y por ende no había paz en su corazón. O sea, sí entienden eso. Puede ser que tengan una carrera bien chida y está bien chido que lo tengan. Puede que tengan mucho dinero, está bien que lo tengan, pero lo mejor es tener a Dios. Así es. No hay otra cosa mejor que tener a Dios. ¿Y saben cómo van a tener a Dios y cómo van a estar satisfechos teniendo a Dios en su futuro? Teniéndole desde ahora, desde esta edad, desde su adolescencia, porque si lo desprecian, no creo
que en el futuro puedan tener una vida llena de amor y una vida llena de paz. Si lo que buscan ahora, porque ahora, si se dan cuenta, ¿qué es lo que buscamos? Fama, que todos nos vean y algo, dinero. Pero recuerden que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Pero Cristo nos promete que Él estará con nosotros todo el tiempo y que Él será nuestro proveedor. No de una manera mediocre de que no tengamos que trabajar. Tenemos que hacerlo y tenemos que esforzarnos. Así es. Pero Cristo y entender su palabra y su evangelio va a transformar nuestra vida para Él y vamos a tener una vida plena en Cristo. Cuando piensen en casarse, van a recordar el evangelio, porque no van a decir, ¿cómo lo hago para casarme? Me consigo una novia o un novio y ya me caso. No, porque si vamos al evangelio, ahí te dice Cristo qué es el evangelio, qué implica tener una esposa, qué implica tener hijos. Dios te dice cómo amar a tu esposa, cómo amar a tus hijos. No se dejen guiar, esta es otra cosa, por las cosas que hay en el mundo. ¿Quieren encontrar una respuesta? Está en Cristo. ¿Quieren encontrar una respuesta a su economía? Está en Cristo. ¿Quieren encontrar una respuesta de su propósito con Dios? Está en Cristo. Es más, ¿quieren encontrar una respuesta al feminismo y al machismo? Está en Cristo. Porque Cristo les enseña en la Biblia el valor de las mujeres. Porque ¿qué es lo que yo creo que el punto, si lo hablamos del feminismo, que más luchan? Es por igualdad. Es por igualdad y por tener un valor. Pero la Biblia, desde el principio, les enseña su valor. Y les enseña que su principal valor es de que Cristo ya dio su vida por ustedes. No necesitan más. Así es. Y a los hombres les enseña cómo tratar a las mujeres. Trátalas con amor. Trátalas. Y nos enseña roles de hombres y de mujeres. Y si lo entendemos desde nuestra corta edad, desde nuestra adolescencia, de verdad, de verdad, de verdad, como dice la Biblia, su palabra nunca regresa vacía. Porque yo hubiera querido tener un tema cuando yo era adolescente como este, y realmente no lo tuve. Una de las cosas que a mí me impactó, que a mí me hizo transformar, fue una vez un primo que llegó y me habló de la historia de Daniel. Me dijo, Daniel era un joven que llegó a una tierra donde no era su tierra, pero ¿saben cómo llegó? Y la Biblia lo menciona con sus amigos y tenía varias características. Daniel era talentoso porque hablaba varios idiomas. Decía que era guapo y hacía un buen de características de él y sus amigos. Pero, ¿saben? Él decidió no contaminarse. Y eso es lo que debe. Y Daniel era un joven y es por eso que se lo estoy contando. Porque puede ser que ustedes sean muy talentosos, que sean los más guapos, que sean todo. Pero ¿saben por qué son guapos? ¿Por qué son talentosos? ¿Por qué son todo lo que son? Porque Dios se los ha regalado y con un propósito. Si son inteligentes, es para que a lo mejor algún día ustedes glorifiquen a Dios en su universidad o en sus trabajos. Si ustedes son guapos o son guapas, es porque Dios los creó así y de verdad suena chistoso para su futuro esposo o para su futura esposa. Sea lo que sea, lo más mínimo, Dios ya tiene un propósito. Así que de verdad, chicos, yo sí les puedo decir, el evangelio ha transformado mi vida y ahora puedo tener una vida que se refugie en Cristo, una vida que cuenta con Cristo como mi amigo. Y mi propósito, y este fin de semana yo alargué mi propósito, porque mi propósito siempre de vida era conocer cada día más a Dios. Y ahora mi propósito es conocer cada día más a Dios y que Dios me conozca a mí. Porque el día que yo muera, yo no le voy a decir, o ustedes no le van a decir, Dios, yo soy licenciado, aquí estoy. Dios, yo soy arquitecto, aquí estoy. Dios, yo soy esto. Porque eso se va a quedar aquí en la tierra. Eso solo es de aquí de la tierra. Y si lo tienen, qué padre. Es un regalo y es una bendición de Dios. No lo desprecien. Pero ¿saben qué es lo que va a valer? Que te diga, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Así que entreguen su vida a Dios porque su vida no está comprada. Y perdón por hablar tanto. Cuando yo iba a la secundaria, yo tuve un compañero que falleció en la secundaria. Así que no crean que su vida está comprada. En tiempos de COVID, 2 de mis amigos fallecieron y uno de ustedes lo conocían. Vivía en esta misma calle. Así que nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe si va a vivir mañana. Así que chicos, entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Se los apuesto que va a ser la mejor decisión que van a tener en su vida y eso les va a cambiar toda su vida para bien. Así es.
mencionó algo Daniel muy importante y ahorita me acordé cuando yo era un adolescente y di clases a adolescentes. Mi primera clase fue de Romanos capítulo 1, versículo 15 al 16. No sé qué edad tenía. Yo creo que tenía unos 16 años. Sí, yo creo unos 16 años y ya le estaba dando clase a los adolescentes y a los jóvenes cuando yo era un adolescente. Y recuerdo mucho que así iniciaba esa clase de Romanos 1, 15 al 16, que es cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y iniciaba la clase diciendo, de la respuesta a este mensaje depende toda tu eternidad. Y así mencionó eso Daniel y eso es verdad. De la respuesta tú al Evangelio, al mensaje del Evangelio depende tu eternidad, tu vida entera. Entonces, recuerden los jóvenes, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Y aunque tengamos todo, si no tenemos Cristo, en realidad no tenemos nada. Nuestra vida es pasajera, aún a través de la muerte, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Yo les mencionaba, ¿no? Con respecto a mi abuelo, ¿no? La esperanza eterna que yo tengo, que un día yo lo voy a volver a ver, que un día voy a adorar al Señor, al mismo Señor al que él adoraba, al que él amaba y al que yo amo y adoro y sirvo hoy. Nos vamos a volver a encontrar y vamos a adorar al Señor juntos. Y no solamente a Él, sino a todos los que pongan su confianza en Cristo Jesús. Así que vale la pena, vale la pena. A lo largo de los siguientes meses vamos a ver cómo el Evangelio transforma todo, no solamente nuestra identidad, nuestras relaciones, cómo nos conducimos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para terminar, ya para que los despidamos, hay un canto que me gustaría que cantáramos juntos. Espero que no se me complique porque nunca lo hemos cantado, pero es un himno que se titula Estoy bien con mi Dios. Y es muy interesante la historia de este himno porque este himno fue escrito por un hombre apellidado más bien Spafford, Horatio Spafford se llamaba. Y este himno fue escrito después de varios acontecimientos muy difíciles en su vida. El primero, su hijo, el mayor y el único hombre, fallece, ¿no? Difícil la pérdida de un hijo. Y algún día que ustedes sean padres, pues podrán experimentar el amor por un hijo, pero pues es muy grande el amor que se tiene para con los hijos. Y después, en una embarcación, su familia sube a ir de viaje y después de acontecimientos muy difíciles en su vida, como inversiones, ¿verdad?, económicas perdidas, bueno, ahí en el trabajo le estaba yendo súper mal, hagan de cuenta una clase de Job, ¿no? Y en una embarcación su familia va, su esposa, sus 4 hijos, si no mal recuerdo, también se embarcan y resulta que el barco se hunde. Se hunde el barco y solamente su esposa sobrevive. Entonces imagínense, es una historia real. Acaba de morir su hijo, el único varón, y ahora mueren sus 4 mujeres. Y bueno, pues él de regreso a casa porque había viajado, pasa por el mismo lugar donde había hundido el barco, donde se encontraban sus hijas. Y pues él, pues imagínense, lleno de sentimiento, de encontrar emociones, él baja, él desciende al capote y empieza a escribir este himno que se titula Estoy bien con mi Dios. Un himno que refleja que aunque no tengamos nada, aunque lo perdamos todo, si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Que el recordar lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios, es más que suficiente. El poder decir, estoy bien con mi Dios. Es decir, yo era enemigo de Dios, yo estaba bajo la ira de Dios, pero ahora Dios me ve con ojos de amor. Dios ve a su Hijo a través de mí. Dios me ama, Dios me ha escogido, Dios me ha salvado. Eso es más que suficiente. Así que les invito a que se pongan de pie y el coro es muy, muy fácil. Y aunque no lo sepan, les pido que lo mediten conmigo. El coro dice, estoy bien con mi Dios. Y yo les animo a que mientras cantamos este himno, jóvenes, no depende de nosotros. La respuesta no está en nosotros.
la respuesta no proviene de nosotros, la respuesta proviene de Dios. Y nosotros podemos hacer hoy una oración. Yo te invito a que lo hagas, si así el Señor te ha concedido la fe. Que le digas al Señor: Señor, ayúdame a conocer a Cristo, Señor. Que tu evangelio, Señor, transforme mi vida, Señor. Yo, si me preguntan a mí cómo el evangelio transformó mi vida, yo les puedo decir en sencillas palabras que yo era un miserable, no era feliz, no estaba completo, pero en Cristo estoy completo. En Cristo soy hijo de Dios, en Cristo soy feliz. Y recuerdo esa noche cuando el Señor salvó mi vida, que yo doblé mis rodillas ahí en mi cuarto y le dije al Señor: Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he blasfemado tu nombre, pero sobre todas las cosas reconozco que te necesito. Y a partir de esa noche mi vida jamás volvió a ser la misma. Y recuerdo muy bien que yo le dije a Dios: Señor, yo ya no le voy a decir a nadie soy cristiano, porque ya lo había hecho muchas veces. Y yo le había dicho a mis padres: ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente, porque yo era un drogadicto, era un mentiroso, era un ladrón, adicto a la pornografía, lujuriento, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía muchas veces: ya voy a cambiar, voy a ser diferente, ya no voy a ser el mismo. Y nunca cambiaba. Y esa noche yo le dije a Dios: yo ya no le voy a decir a nadie: ay, soy cristiano, ya me arrepentí, ya nací de nuevo. No, Señor, obra en mi vida de tal manera que mis padres, mis hermanos, mi familia, la iglesia pueda ver, Señor, que tú has venido a mi vida, Señor. Que el evangelio transforme tu vida, joven, de tal manera que puedas cantar conmigo: estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Cántalo conmigo. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Una vez más. Estoy bien. Cántalo conmigo. Con mi Dios. Gracias a ti, Jesús. Estoy bien con mi Dios. Cántalo. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Si el evangelio ha transformado tu vida, eso es lo que puedes cantar hoy con seguridad. Que no importa la tribulación, no importa la circunstancia adversa, es más, no importa tu propia debilidad, lo grande de tus pecados, no importa tus fracasos, tus caídas, a través de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, tienes paz para con Dios. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Esa es la mejor esperanza que puedes tener. Que hoy el Señor te conceda fe y arrepentimiento. Que el evangelio venga a transformar tu identidad,
tu vida por completo, para que aún en medio del dolor, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la enfermedad y de la muerte, tú puedas cantar: estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Con mi Dios, cántalo una vez más. Estoy bien con mi Dios. 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 Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, porque ni en Leo, ni en Gama, ni en Dani, ni en mí, ni en todos aquellos que hemos sido transformados por el Evangelio, Señor, ha sido por algún mérito nuestro, Señor, porque lo vil y lo menospreciado has escogido tú, Señor. Al contrario, fue tu amor, fue tu gracia la que nos rescató, Señor. Y aun siendo como éramos, Señor, tú pusiste tu mirada en nosotros y tú nos has salvado. Y tú nos has hecho libres del pecado, libres de la condenación, Señor. Tú eres nuestro más grande tesoro, Señor. Nada se compara a ti, Señor. Queremos conocerte cada día más. Tú eres la meta, Señor. Tú eres el centro. Señor, gracias por la fe que nos has dado. Gracias por la fe que le darás a aquellos que has escogido, Señor. Tu evangelio, Señor, ha transformado todo. Y sin duda, Señor, creemos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Estoy bien. Por último, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. A ti la gloria, Jesús. A ti la alabanza por siempre y siempre. Porque tuya es la salvación, tuyo es el poder, tuyo es el reino. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Señor. Amén.